Hoy nos visita el campeón de TC Pista, Juan Cruz Benvenuti. Bienvenido. ¿Cómo Hola. andás? Hola Anita, bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien. Y bueno, acá es un placer compartir con vos este programa, así que agradecido por la invitación y bueno, disfrutándolo. Bueno, tuviste un comienzo, a los 5 años te regalaron un karting. Así es, A así ver, es. ¿te acordás un poco? Porque eras muy chiquito. Sí, 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 o sea, me acuerdo por ahí flashes de cuando era muy chiquito, como vos bien decís, a los 5 años. Mi papá trajo un karting y bueno, así empecé hasta los 8 que recién ahí empecé a correr profesionalmente o por lo menos ya en alguna categoría oficial y hice karting hasta los 15 años. A los 15 me subí por primera vez a un Fórmula, que es una especie de Fórmula 1, pero más chiquito acá a nivel nacional. Hice 3 años de Fórmula, logrando, bueno, obviamente en el transcurso buenos resultados que me permitieron poder ir ascendiendo en diferentes categorías hasta que entré al mundo de los turismo carretera, de la ACTC, en el escalón más bajo llamado TC Pista Mouras. Y hice un año por cada categoría, salvo en el TC Pista, que decidí hacer un segundo año para poder lograr el campeonato que bueno, finalmente se dio en el 2018 para lograr el ascenso al turismo carretera, que hoy en día es la categoría ya desde hace muchos años más popular y más competitiva del país, con muchísimo prestigio. Así que es un orgullo poder haber llegado al turismo de carretera representando a toda mi provincia de Neuquén desde que soy chiquito y seguir haciéndolo de manera excelente. Se me han dado buenos resultados, he logrado ganar y bueno, finalmente el año pasado un subcampeonato que con 2 años de actividad nada más fue un excelente resultado, así que ahora seguimos buscando esos logros. Vos sos oriundo de Villa Langostura. Así es. O sea, cuando vos empezaste a practicar este deporte, ¿lo hacías en Villa Langostura o tenías que viajar acá? Así es, no. Arranqué en Villa Langostura, como te dije, de los 5 a los 8 con ese karting amateur, por así decirlo. Sí. Andaba en un lote baldío que se había hecho un circuito ahí para mí nada más. Y a los 8 empecé a correr, como te dije, en una categoría oficial, Sí. pero siempre en un radio de 500 kilómetros. Lo más lejos que llegué a correr fue en Neuquén, a nivel, con el karting, porque se hacía muy costoso el hecho de poder venir a correr a Buenos Aires cada 15, 20 días. Claro. Entonces sí había una categoría ya en la cual corríamos parte en Neuquén, parte en Río Negro, pero siempre con un radio de 500 kilómetros, hasta que bueno, sí cuando pasé a la categoría de fórmulas tuve que decidir venir a correr a Buenos Aires por una cuestión de crecimiento profesional. Y además de venir a correr, iniciaste una carrera universitaria. Así es, sí. A los 18 años, cuando terminé el colegio en Villa Langostura, decidí venir a estudiar Administración de Empresas acá a Buenos Aires, en conjunto con mi actividad deportiva, que bueno, a medida que fue pasando el tiempo se fue profesionalizando muchísimo más. Claro. Y a medida que fui llegando al turismo carretera, el nivel era muchísimo más difícil, lo cual demanda muchísima más preparación, por así decirlo. Así que aumentó mi nivel deportivo y disminuyó por ahí un poco mi nivel estudiantil. Me gusta la carrera que elegí para seguir estudiando, pero bueno, también entiendo que teniendo las posibilidades que tengo a esta edad, las tengo que aprovechar al máximo. Soy un afortunado de poder hacer lo que hago. Mi familia me dio todo para poder llegar hasta acá y bueno, obviamente devuelvo con la pasión que tengo en ese sentido. Pero bueno, priorizo un poco el tema automovilismo porque es a lo que a mí me gustaría llegar, ¿no?, a ser un profesional del automovilismo, que de a poquito voy entrando. Igual tenés un campeonato encima, o sea, Sí. que es un sueño súper cumplido. Cuando te llegó el campeonato, cuando ganaste, que es el sueño del pibe, Sí, digamos. impresionante, porque te cuento, o sea, del TC Pista al TC solamente pasa campeón y subcampeón, digamos, al turismo carretera. Entonces, mi objetivo era solamente llegar al TC, siendo subcampeón, me sobraba, digamos. Y bueno, realmente el campeonato de TC Pista, que fue mi primer campeonato a nivel nacional, fue impresionante, no solamente por el hecho de salir campeón en esa categoría, sino por el hecho de poder pasar al turismo carretera y correr con grandes nombres que yo cuando era chiquito miraba por la televisión. Mira. Y
se me pasó de un momento al otro de mirarlos por la tele a que larguen al lado mío. Estaban al lado tuyo. O incluso chocarnos. ¿Y ahí qué sentías? Pero eso fue impresionante. Increíble. Eso creo que fue mi mayor sueño. Y rápidamente empecé a lograr buenos resultados, como te dije. Gané en mi tercer carrera en la categoría, logré ganar. Con altibajos después, pero siempre con un buen presente dentro de la categoría, ganándome el respeto de mis colegas y bueno, definiendo carreras, maniobras con estos ídolos que yo siempre tuve, que de a poco se fueron haciendo amigos, o sea, empecé a lograr amistades dentro del turismo de carretera con personas, con profesionales que, como te dije, eran mis ídolos, así que para mí es un sueño que lo estoy viviendo, espero no despertar nunca de esto, pero bueno, sí mantengo mis pies sobre la tierra para poder seguir creciendo, para poder seguir evolucionando. Trabajo muchísimo, soy un apasionado del automovilismo. ¿Cómo te preparas para las carreras? Porque tuvimos la pandemia entre medio. Nos quedó pendiente la pregunta de cómo te preparabas para las carreras durante la pandemia. Bueno, la pandemia fue difícil, fue dura. Creo que para todos de la misma manera fue difícil transcurrirla y sobre todo creo que los deportistas, no solamente nosotros los pilotos, sino creo que futbolistas y cualquier tipo de deporte que tenga muchísima exigencia física fue difícil por el hecho de tener que entrenar en casa y estar todo el día en casa. Pero bueno, nosotros teníamos la alternativa que casi todos los pilotos tenemos, que es un simulador que simula un auto de carrera, pero en casa. Usamos mucho eso, de hecho hicimos algunas carreras virtuales para la gente y un poco para interactuar con ellos. Pero físicamente sí fue difícil, entrené todo lo que se pudo, ni bien se habilitó poder salir a las plazas y eso, empecé a entrenar afuera. Y ahora hoy en día normalmente volví a mi rutina de siempre, que es entrenar con un profe, con Charlie Mellado, que es entrenador físico. Se dedica a entrenar pilotos de auto de carrera con sus diferentes tipos de entrenamiento, que bueno, es muy especial para el automovilismo. Entreno mucho en ese sentido, entreno mucho con el simulador. Tengo un karting que voy cada 15 días más o menos para afinarme conductivamente. ¿A dónde es? Y el kartódromo es acá en Buenos Aires, en el Autódromo de Buenos Aires, Ciudad Evita, Zárate. Son esos tres más o menos, rondamos por ahí, giramos en esos tres circuitos con un karting que bueno, lo usamos solamente como preparación física y poder tener algo más en lo conductivo. En mi caso particular, yo corro solamente en el turismo carretera, entonces con respecto a más o menos un grupito de 10, 15 pilotos que corren en más de una categoría, necesito recuperar ese tiempo arriba de un auto de carrera, entonces trato de equilibrarlo de esa manera, con un karting, con el simulador y bueno, en con conjunto. Trabajos. Y después tenés un coach, un psicólogo. Por suerte soy un afortunado de tener un grupo humano cercano a mí, que me rodea, que es parte de todo el conjunto, que me apoya muchísimo en lo deportivo, en lo mental y bueno, obviamente en todos los aspectos, tanto mi entrenador como la familia, como mismo el equipo. Si bien somos muy profesionales, el equipo es muy familiar también, entonces en ese sentido está buenísimo porque bueno, siempre hay complicaciones, siempre hay adversidades por cruzar y bueno, en conjunto con todo ese grupo de gente que no es la que sale a cámara normalmente, le damos para adelante y entre nosotros nos apoyamos muchísimo, que eso es muy muy bueno. Y hablando un poco sobre tu familia, ellos desde muy chicos te apoyaron. Desde que nacimos, a mí y a mi hermana. ¿Tu hermana también? Mi hermana a otra cosa, pero bueno, ella estudia muchísimo. Sí. Pero nuestros padres somos unos afortunados de tenerlos porque desde el principio que nos apoyaron. Vos tenés 24 años, sos muy joven. ¿Tenés algún otro sueño que quizás no tenga que ver con el automovilismo, con tu vida personal, que quieras cumplir? ¿Lo pensás? ¿No? Mira, te vuelvo a repetir, soy un apasionado del automovilismo. A mí me encanta ser piloto y dedico mi vida entera a poder ser piloto. Sueño con poder ser profesional del automovilismo y poder correr en más de una categoría. ¿Internacionalmente? Y ese es quizás uno de mis sueños, ¿no? Poder correr internacionalmente representando alguna marca oficial, que bueno, obviamente que es un grupo muy muy reducido de pilotos que lo logran, pero bueno, siempre está la esperanza, camino por recorrer, así que mis sueños siguen intactos en ese sentido. ¿Tenés algún número que te identifique?
El 96. El 96. Sí, particularmente cuando llegué a las categorías de la ACTC, Sí. tenía que elegir un número y familiarmente ahí en una charla así de mesa nada más, pregunté qué número le gustaría a cada uno y mi hermana decidió el 96, no sé por qué. Entiendo que porque nací en ese año. Y este año lo cambié porque bueno, logramos el subcampeonato el año pasado y bueno, el 2 significaba muchísimo, aunque es el 2, ¿no? No es el 1, pero significa muchísimo, es muy difícil ser subcampeón de turismo carretera, entonces lo puse como el valor que significa para mí, ¿no? El esfuerzo que tuve que hacer para poder llegar a ser subcampeón de esa categoría. Así que cambié el 96 por el 2, pero bueno, yo creo que prontito vuelve el 96. Muy bien. Bueno, Juan Cruz, te doy las gracias por estar acá, por haber venido.